Jaime, para mí es una sorpresa que usted me diga que hay sectores que consideran que yo le estoy poniendo palos en la rueda a la aplicación del 109. Es la primera vez que lo escucho. En público y en privado he dicho que hoy más que nunca hay que aplicar la ley y que si Gustavo Petro violó la ley, tiene que ser sancionado como cualquier otro colombiano. Es decir, la aplicación del 109 de la Constitución tiene que ser obligatoria. Es inhumano, injusto que se pongan más impuestos en un momento en donde Colombia ya no da, los colombianos ya no dan abasto. Es decir, la plata no alcanza, el costo de vida cada vez es mayor, los servicios públicos más caros, Gustavo Petro más impuestos. La Corte Constitucional es determinante para proteger la democracia, la libertad y evitar cualquier arrebato de Gustavo Petro con el que pretenda aferrarse al poder. Hay gente que me dice, ojo Miguel, sería muy grave que saquen a Petro de esa manera. Y no, es muy grave sacar a Petro por vías antidemocráticas y vías de hecho. Pero lo que veo hoy es un Congreso o un gobierno que hará lo que tenga que hacer para que en la Cámara de Representantes pues no lo sancionen. AIA, Papelería Creativa presenta Informe especial. Solo en CTX. Bienvenidos a Informe Especial de CTX. Nuestro invitado del día de hoy es el precandidato a la presidencia por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Senador, bienvenido a Informe Especial. Jaime, un saludo especial. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, lo primero que la gente está muy preocupada con el tema del Congreso de la República. De hecho, todas las miradas están puestas allá. Y lo ocurrido con el magistrado, con el nombramiento del magistrado de la Corte Constitucional, Miguel Polo, pues encendió aún más las alarmas y puso en estado de crispación a la ciudadanía. ¿Qué podemos hablar de esa elección de ese magistrado? Jaime, si me lo permite, yo quiero centrar la atención en la importancia de la Corte Constitucional. Sin duda, la Corte Constitucional es determinante para proteger la democracia, la libertad y evitar cualquier arrebato de Gustavo Petro que busque o pretenda con el que pretenda aferrarse al poder. Sin duda, las decisiones de la Corte Constitucional van a ser absolutamente importantes, como lo han hecho siempre en su historia, pero hoy más que nunca en un momento histórico. Yo confío en la Corte Constitucional y espero que la Corte se mantenga siempre al lado de la Constitución y será fundamental su proceso, no solo para defender hoy la democracia, sino para poder reconstruir este país en el futuro. Bueno, cambiando de tercio, en estos días también está muy en la boca de toda la gente el tema del artículo 109 de la Constitución, el juicio político y demás. Algunos sectores incluso lo han señalado a usted de torpedear, de poner palos en la rueda frente a la aplicación del artículo 109. A mí me encantaría que usted aclarara su posición frente al artículo 109 y frente al juicio político. Jaime, para mí es una sorpresa que usted me diga que hay sectores que consideran que yo le estoy poniendo palos en la rueda a la aplicación del 109. Es la primera vez que lo escucho. Pero lo que sí le puedo decir con absoluta contundencia es que en público y en privado he dicho que hoy más que nunca hay que aplicar la ley y que si Gustavo Petro violó la ley, tiene que ser sancionado como cualquier otro colombiano. Es decir, la aplicación del 109 de la Constitución tiene que ser obligatoria, independientemente de quién sea la persona que se juzga. En este caso, no importa que sea el presidente Petro no está por encima de la ley, por el contrario, debe someterse al orden constitucional. El artículo 109 establece que cualquier funcionario elegido popularmente que viole el tope, que pase el tope o viole el tope de financiación, deberá ser removido de su cargo. Por lo tanto, si se comprueba, o en este caso, ya se comprobó por el Consejo Nacional Electoral que Gustavo Petro ha violado el tope, pues deberá pasar entonces a la instancia de la Comisión de Acusaciones, donde se le debe dar traslado. Ahora, nunca he dicho que yo no estoy de acuerdo con eso, por el contrario, hay gente que me dice, ojo Miguel, sería muy grave que saquen a Petro de esa manera. Y dice, no, es muy grave sacar a Petro por vías antidemocráticas y vías de hecho. Eso nunca lo he respetado, nunca lo he promovido, no creo que le haga bien a la democracia colombiana, porque yo soy muy claro, Jaime, siempre digo que uno no puede pretender defender la democracia violándola, ¿no? O sea, uno no puede reivindicar una causa que al mismo tiempo está desconociendo, eso no lo hago. Conclusión, no a las vías antidemocráticas, golpes de Estado, vías de hecho, etcétera, no a la violencia, etcétera.
Por otro lado, es que hay una vía legal, democrática, constitucional, en donde el presidente también puede ser juzgado. Y es ahí donde siempre he defendido esa línea, en la aplicación del 109, porque coincido con lo que se ha planteado sobre la necesidad de que haya presidentes elegidos, pues, es decir, en el marco de la Constitución. Dicho eso, lo que no veo hoy es, o lo que veo hoy es un Congreso o un gobierno que hará lo que tenga que hacer para que en la Cámara de Representantes pues no lo sancionen. Esa ya será otra discusión, pero yo nunca me he opuesto a la aplicación del 109 y yo nunca he dicho que no sea legítimo aplicarlo. Por otro lado, lo que sí creo es que desde ya hay que trabajar para las elecciones del 26, porque no podemos confiar en que van a sacar a Petro por el 109, cuando, vuelvo, repito, dependerá de la Corte, de la Comisión de Acusaciones y después de la Cámara de Representantes y finalmente del Senado. Yo lo que digo es, si bien avanza el proceso del artículo 109, tenemos que prepararnos para las elecciones en el 2026 y desde ya constituir, consolidar el ejército más grande de voluntarios que este país jamás haya visto para poder proteger las elecciones y que no haya fraude electoral, porque no me cabe la menor duda de que quien hoy gobierna va a intentar robárselas. Vamos a un corte comercial y continuamos con el senador Miguel Uribe Turbay. ¿Necesita un cuaderno y un bolígrafo de última hora? ¿Se le olvidó el regalo? ¿Se acordó de las fotocopias o de las impresiones y ya es tarde? ¿Está sin el seguro obligatorio para su vehículo? Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Aquí encontrará los útiles y los regalos que necesita, todo con la mayor calidad y el mejor servicio. Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Coders. Soluciones personalizadas para el desarrollo de software. Y seguimos con el senador Miguel Uribe Turbay en Informe Especial de CTX. Bueno, ya usted asistió, ya lanzó oficialmente su precandidatura, asistió al primer foro que se realizó en la ciudad de Barranquilla. Yo quisiera que nos resumiera cuál es la visión de país, y sé que esta pregunta es compleja, pero en elementos básicos, ¿cuál es su visión de país de cara al 2026, que es en buena medida reconstruir a Colombia de todo este desastre que ha dejado Gustavo Petro? Jaime, en primer lugar, recuperar la seguridad. Para mí, un país sin violencia es una causa de vida. Y para mí, la seguridad no es un discurso, es una causa. Por eso, hoy más que nunca, hay que trabajar por devolverle la tranquilidad a los colombianos, con autoridad, con orden y con control. La autoridad es lo que va a generar confianza para poder disparar la inversión. Creo en un país que crezca en inversión, porque solo con inversión privada se puede financiar la política social. La mejor política social es el empleo y necesitamos inversión para poder dinamizar la iniciativa privada. La iniciativa privada es central porque sin empresarios y sin emprendedores no hay quien pague impuestos. Entonces, el fin último será conseguir un país sin violencia donde se resuelvan los problemas sociales, pero el camino sin duda es la seguridad. El único camino para la paz es la seguridad. Y la política social sin iniciativa privada es inexistente. Necesitamos una iniciativa privada que genere oportunidades, porque yo sí sueño con un país en donde un joven, sin importar su color de piel, su apellido, su lugar de origen, tenga las mismas oportunidades, que el éxito sea el resultado del trabajo y del esfuerzo, y por supuesto, donde podamos volver a vivir tranquilos. Eso no es mucho pedir. No nos podemos resignar a vivir en un país violento o corrupto o con pobreza. No, se trata de tener un país que sea seguro, donde podamos ser libres, un país donde podamos invertir, trabajar, emprender, donde tengamos la capacidad de tener un trabajo digno y formal y donde se resuelvan los problemas sociales que evidentemente han sido históricos y aunque avanzamos en una parte de la historia del país, hoy todavía no se han resuelto. Ahora, para lograr eso necesitamos un Estado austero. Estado austero implica un Estado pequeño en lo burocrático, pero gigante en lo social, un Estado eficiente y un Estado transparente. Colombia tiene plata, pero para que alcance no se la pueden robar.
Y yo he demostrado además que tengo la experiencia y la formación para lograr lo que aquí he planteado. Fui concejal de Bogotá, presidente del Consejo, secretario de Gobierno de Bogotá, tuve a cargo más de 3 billones de pesos y no tengo un solo escándalo de corrupción. Hice parte del equipo que acabó el Bronx, Cinco Huecos, San Bernardo, las ollas más grandes de Bogotá y de Colombia. Pero además hice parte del equipo que contrató el metro finalmente después de tantos años de anhelo y en más de 5.000 obras. Cuando uno quiere, se puede. Creo en la necesidad de tener un equipo de alto rendimiento para materializar este proyecto y me comprometo a que no vamos a perder un solo día. Vamos a llegar a trabajar desde el primer momento, no a aprender, sino a ejecutar. Quería saber que usted está en este momento en una agenda legislativa bien complicada. El tema de la reforma tributaria, usted, tengo entendido, es el ponente de esa reforma o está involucrado en ese tema. Esa es una gran amenaza para la estabilidad del país, ya de por sí debilitada por todas las medidas que ha tomado Gustavo Petro. ¿Cómo va esa reforma? ¿Qué ha pasado y qué podemos esperar de eso? Es inhumano, injusto que se pongan más impuestos en un momento en donde Colombia ya no da, los colombianos ya no dan abasto. Es decir, la plata no alcanza, el costo de vida cada vez es mayor, los servicios públicos más caros, Gustavo Petro, más impuestos. Eso es inaceptable. La reforma de financiamiento, la reforma tributaria o ley de financiamiento va a encarecer el costo de vida y prácticamente el 60%, 6 de cada 10 pesos que pretende recaudar es de personas de menores de ingresos bajos o ingresos medios. Inaceptable. Y por eso la vamos a tumbar y haremos todo lo que sea necesario para tumbarla. No le conviene al país. Estamos trabajando ya en una ponencia de archivo, estamos promoviendo audiencias públicas con el propósito de que los gremios, sectores, empresarios, emprendedores, trabajadores puedan ir a hablar en estos espacios. Pero lo cierto es que no podemos permitir que haya más impuestos, todo lo contrario. Uno no puede asfixiar a quienes pagan impuestos porque eso al final eso al final termina de bajando el recaudo. Hay un economista, Laffer, que prácticamente tiene un diagrama que muestra que no necesariamente a más impuestos se recauda más. Es decir, a tarifas más altas de impuestos no se recauda más. Hay un punto óptimo donde uno puede recaudar lo máximo posible que permite la economía, pero si uno sube más las tarifas, pues va a llevar a que haya menos recaudo o por evasión, o por fuga de capitales, o por baja inversión. Entonces, hoy lo que necesitamos es pensar en cómo generar ingresos. Y generar ingresos implica, uno, seguridad, como ya dije, seguridad física, es decir, orden público y seguridad jurídica, para generar confianza, para poder invertir. Lo segundo es unos impuestos competitivos, porque la inversión además hoy compite para estar o en Colombia o en cualquier país de la región. Entonces necesitamos tener impuestos competitivos, tenemos que tener una voluntad real de atraer inversión y es lo que vamos a hacer, dando las señales de confianza que necesita el mercado. Hoy Colombia es un país, hoy lo veíamos incluso, Jaime, en la comisión con el Banco de la República, desafortunadamente las primas de riesgo cada vez son mayores, es decir, el riesgo que ve el mercado internacional frente a Colombia cada vez es mayor. Nosotros tenemos que compensar eso con acciones concretas, con reglas de juego claro, con contratos de estabilidad, porque lo que es evidente es que si nosotros reducimos el riesgo que ven los mercados internacionales, recuperamos la seguridad y estimulamos la inversión, Colombia tiene un potencial gigantesco. Decía yo en el foro que usted menciona la semana pasada, Colombia puede ser, por ejemplo, una potencia energética. Tenemos aire, agua, sol, viento, agua, viento, sol, tenemos carbón, petróleo, gas, tenemos prácticamente todos los energéticos. Muchos países quisieran tener lo mismo que nosotros y no los hemos desarrollado a su máximo potencial. Podríamos ser una potencia energética, primero para generar desarrollo social, porque la energía es más que un servicio público, es un impulsor de desarrollo. Y por el otro lado, crecimiento económico, es decir, inversión. Entonces Colombia lo tiene todo, pero necesitamos un gobierno dispuesto, con equipo de alto rendimiento, a sacarlo adelante. Finalmente, esta pregunta sé que le va a tocar el corazón. ¿Qué le dijo doña Nidia Quintero cuando usted le dijo que iba a ser precandidato a la presidencia? Jaime, la verdad es que mi abuela siempre me ha apoyado, ha sido una mujer absolutamente generosa, desde el recuerdo el primer día que le dije que quería ser político, aunque tenía sentimientos encontrados. Por un lado, le preocupaba, porque vale la pena recordar que por hacer política, mi familia ha sufrido mucho por estar en lo público, comenzando por el secuestro y el asesinato de mi mamá,
pero tengo familiares que han sido asesinados por las FARC, secuestrados también por las FARC, y ni se diga toda la cadena de injurias y ataques que ha recibido mi familia. Ahora, pero al mismo tiempo estaba feliz, porque ella sabe que el servicio público es una manifestación muy bella, es maravillosa de vocación de servicio. Es decir, a través del servicio público, la transformación que se puede hacer es gigantesca cuando se hacen las cosas bien. Yo aprendí por mi abuela que liderar implica servir, y que solidaridad no es mucho más que una palabra, es una forma de vida. Y eso es prácticamente lo que he hecho desde que comencé en esta vida pública, con lo que aprendí de mi mamá, no negociar principios, pero entiendo que liderar implica servir. Y obviamente pues he tenido siempre en el corazón y en la mente a mi mamá y a mi abuela, que han sido mis dos referentes para hacer, pues para esta causa y este proyecto, desde hace tantos años que arranqué. Pero lo cierto es que mi abuela ha sido generosa, ha sido comprensiva y siempre un apoyo para mí. Senador Miguel Uribe Turbay, muchísimas gracias por estos minutos y por apartarnos este tiempo para conversar con usted sobre temas tan importantes, y ojalá podamos tenerlo en una próxima oportunidad, ojalá aquí en Medellín, para que nos podamos sentar a tomarnos un buen café y conversar de tantos temas que preocupan a Colombia. Un abrazo en la distancia. Jaime, gracias. Un abrazo para usted también, a todas las personas que nos acompañaron, y cuente con que nos vamos a ver tanto por esta vía como presencialmente en Medellín. Un abrazo grande y a todos, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a usted y a ustedes muy amables por habernos acompañado. Nos encontramos en otra oportunidad en Informe Especial de CTX. Hasta pronto. CTX Colombia, una videorevista de Medellín, por Medellín y para Medellín. CTX, la contundencia de los hechos.